recibir al maestro Romualdo García de Luna y al maestro Oliverio Valls García, aquí, para que nos hablen de sus experiencias en cuanto a narración oral y algunas publicaciones también que se han hecho, que han tenido el privilegio de hacer. Entonces, pues vamos a recibirlos aquí. Bueno, entonces vamos a empezar con el maestro Romualdo García de Luna, que nos va a narrar sobre la cosmogonía totonaca, una narración oral sobre el Tlacoche, si no me recuerdo. La palabra es suya. Gracias. Alén, la bonía, la Pachefetzería Quitamacu, Ashomano, Quintaganga, arquitecto, Lash Mashanovistochi. Pues es un gusto saludarnos en esta tardecita. Acabamos de escuchar a nuestro hermano Andrés, todo ese resguardo de conocimiento que tienen los libros y en otras cosas. Bueno, pues se agradece. Yo creo que tenemos una gran tarea, un reto de hacer colectiva el resguardo. Y bueno, yo traigo este resguardo también, que es de manera oral, y que poco a poco pues se está escribiendo también, porque es necesario. Cada vez que se nos va un abuelo, se va un pedazo de conocimiento, un pedazo de vida, y pues nos estamos quedando sin esa cosmogonía que tanto los abuelos nos platicaban de manera oral, porque ellos no tuvieron la facultad de escribirla, sino que transmitir de manera oral. Y de esa forma, pues nosotros, los portadores y las portadoras, seguimos transmitiendo de generación en generación. Y bueno, hablar de la cosmogonía, pues es rascarle la raíz profunda de nuestra heredidad y de nuestra cultura. Sabemos que en el transcurso del tiempo, cuando llegaron los españoles, pues nos quitaron todos nuestros rituales, nuestra cosmogonía, nuestra manera de pensar, porque según ellos eran de razón y que nosotros no pensábamos, no teníamos alma y mucho menos espíritu. Y tan fuerte fue la imposición que así lo hemos entendido, que ellos son los que tienen la razón, y no es así, porque la historia de nuestros ancestros nos dice que nuestros ancestros fueron arquitectos, fueron astrónomos, fueron ingenieros, y hay una evidencia tan clara que es el centro ceremonial llamado hoy zona arqueológica. Ahí está plasmada todo ese conocimiento. Tenemos un mal llamado calendario, el de los nichos. Los portadores dicen que son leyes totonacas. Había 365 leyes. Y el calendario gregoriano, pues eso también nos lo impusieron. Nuestro calendario de nosotros era vigesimal, era de 20, igual en otras culturas. Por eso hasta la flor de cempasúchil para nuestros hermanos nahuas le llaman cempasúchil, significa 20. Y en nuestra cosmogonía totonaca, la flor de cempasúchil también significa 20 cuando llegamos al Pushon. Pushon es un 20. Había una relación profunda de nuestro calendario vigesimal que costaba 18 meses, que te daban los 360 días más los 5 días de ceremonias que hacían, te daban los 365 días. O sea, teníamos la misma sabiduría y escuela de los europeos, pero a pesar de ellos
sus herramientas no eran tan precisas, porque Cristóbal Colón o Hernán Cortés pensó que había llegado a la India, o sea, su grupo lo falló, ¿sí? Entonces no llegó en el lugar donde ellos pensaban. Y bueno, y nuestra cosmogonía es tan grande cuando hablamos de estos días que se aproximan. Estamos en el cierre de Minin, llamados también Todos Santos o Día de Muertos, para nosotros es Minin, y que termina hasta el día 30. Se cierra el círculo y se abre otro círculo que viene desde Kashlawana. Kashlawana, que quiere decir para nosotros el día en que nació el sol, pero el sol de nuestra cosmogonía, pero también hoy está muy sincretizado, y así también lo hemos aprendido y pensamos que el 24 nace ese niño sol, ya convertido en el cristianismo, en el niño Jesús, pero para nosotros es el niño sol que nace, pero no es la fecha. No es la fecha del 24. En nuestro calendario era el día, hoy llamado 2 de febrero, día Candila. Para nosotros ese era el día primero, el día del nacimiento del sol, el día de la renovación del fuego. Cada 50 años los abuelos renovaban el fuego. Eso no lo pudieron quitar los españoles, pero nos impusieron su santa de ellos, que es Día de la Candelaria, Día de los Candelabros, pero para nosotros el día en que se preparan las velas de los rituales de todo el año. Y había muy importante una veladora o una velita que se llama la sasacandila. Ese la sasacandila hoy ya nadie lo utiliza. Hoy utilizamos el cirio pascual. La sasacandila era utilizada y reservada para el que se está transcediendo, o sea, que se está muriendo. Se le hacían agarrar esa velita de la sasacandila, que venía desde la esencia de las flores convertido en una luz, y concedía con la cosmogonía no totonal que nosotros, nuestra energía, eso le damos a flor, una luz. Entonces hay una coherencia profunda. Y precisamente el nacimiento del sol, que nace en este plano terrenal, antes que existieran los seres humanos, fueron los 800 deidades que vivieron por primera vez en la tierra y tenían un propósito de encontrar su razón de ser o su don. Tenían un propósito, que cuando naciera el sol, en ese tiempo de la penumbre, sin día, sin aire, sin movimiento, iban a ser el niño sol, y que ellos ya deberían de haber descubierto cuál era su razón de ser. El que iba a ser estrella, los que iban a ser los truenos, los que iban a ser cuidadores del monte, Matubinani, Machivishnani, Masekichichuna, Tipskoyo. Todas esas deidades olvidadas tenían que haber descubierto ya su don y ofrecerle a ese niño. Y pues llegó el día tan importante del nacimiento del sol. Como no había movimiento, no había fuego, el niño sol y la niña luna se estaban muriendo de frío y no sabían qué hacer las 24 abuelas cósmicos, los hoy llamados Natsetne, que trabajan con la partera, que ellos le bailaban al niño sol, le danzaban para que se riera, para que se acontentara, pero no lo conseguían porque se estaban muriendo de frío. Entonces dijo el Tlahuachi, buscó su compadre la Tusa. En el tiempo de la penumbra, en el tiempo de los dioses, de los 800 deidades,
también existían los animales, pero su forma su cuerpo de ellos no era como nosotros hoy los conocemos, eran diferentes. Por ejemplo, la lagartija medía como 2 metros, el tlacuache no se arrastraba, caminaba y podía hablar con los deidades, con los 800 deidades. Había una comunicación y había un solo lenguaje. Entonces dijo el Tusa: yo puedo hacer túneles. Y dijo el tlacuache: pues yo soy veloz, pero ¿quién nos puede guiar? Entonces se ofreció el Moxló. ¿Quién es el Moxló? El tecolote. Tampoco volaba, ¿sí? Como hoy lo conocemos, pero conocía el otro lugar llamado Kalini. Hoy a lo mejor podemos decir inframundo, pero como inframundo también como que es muy revestido. Para mí es Kalini, lugar de la continuidad. Entonces dijo el búho: yo conozco el lugar, si me acompañan, están dispuestos, vamos a ir a traer el fuego. Y bueno, se organizaron. Ahí ya están demostrando la colectividad, ¿sí? Entonces se fueron al centro de la tierra, y precisamente a donde había nacido el niño Sol no estaba tan lejos, porque nació en el centro de la tierra. Y empezaron a cavar, empezó a cavar la Tusa, y atrás iban ellos, el tlacuache y el tecolote. No tardaron mucho, llegaron a la cueva sagrada, la puerta de Kalini, la puerta del inframundo. Pero había guardianes, había vigilantes, no podían entrar. Y dicen: ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién nos va a ayudar? Y dijo el búho: no se preocupen, el tecolote, no se preocupen, yo lo voy a distraer. Cuando yo distraigo a los 2 vigilantes, ustedes me entran. ¿Y cómo lo vas a distraer? No se preocupen. Bueno, se organizaron, y entonces el tecolote empezó a cantar su canto nocturno. Los vigilantes que estaban vigilando nunca habían escuchado ese sonido y se quedaron sorprendidos. ¿De dónde viene ese sonido? Y fueron a ver el lugar donde provenía el sonido, y lo que encontraron: una flor de cempasúchil, alpuxa, una sola flor. En esa descripción, el tecolote va en busca de sus 2 compañeros y se meten a la puerta del inframundo, Kalini. Los vigilantes, al ver la flor que nunca habían visto, lo tocaron. Cuando tocaron la flor, empezó a brotar muchos cempasúchil en la puerta del inframundo. Se llenó de flores, ¿sí? Se fue tejiendo de flores el camino del inframundo y fue como que iluminando. Cuando llegaron la Tusa, el tlacuache y el tecolote, adentro del inframundo vieron el Jalducho, que es Jalducho, el río, que tanto cuentan los abuelos, que tenemos que pasar el río para llegar al inframundo. Pero dicen que ahí estaban los perros, los perritos que traen la luz con su colita blanca, y les hablaron que les ayudara porque iban a dar el fuego del inframundo para calentar al niño Sol. Y dijo: está bien, súbanse en mi hombro. Pero esos perros no eran tan chicos como hoy los vemos, son como de 2 metros de grande, ¿sí? Por eso nos van a aguantar a nosotros en sus espaldas cuando estemos allá.
Esa es la visión de los abuelos. Cuando llegaron en el otro lado, en el centro del inframundo, dice que no hay fuego, no hay fuego, hay luces tenues, de 1000 colores. Y el fuego que iban a traer ellos para calentar el sol estaba en una olla muy grande, donde estaba una abuela cuidando el fuego del inframundo. Esa abuela tenía una cabellera de colores que no lo podían ver su fin, hasta dónde llegaba esa cabellera de la abuela, que estaba vigilando la olla del fuego. Pero ese fuego era tenue, era azul, era verde, era como cuando dicen los abuelos, allá hay dinero y empieza a surgir una luz, pero no quema. Lo puedes tocar. Y dice el Tlacuache, ¿cómo lo vamos a quitar? ¿Cómo vamos a llevar el fuego? Porque no hay lumbre, no hay tizón, no hay nada, simplemente está en la olla. Necesitamos ir a ver qué podemos hacer, dijo la Tusa. Y dijo el tecolote, pues yo voy a distraer a la abuela, pero aparte de la abuela, había miles de abuelas custodiando el fuego. Cada abuela tenía una olla de colores, de diferentes colores. Ese era el fuego del inframundo. Cuando mi abuelo me platicaba eso, yo quería estar aquí. Hoy cuando me platican los religiosos, yo no quiero ir al inframundo, porque es un infierno, dice. Entonces cambia la visión. Y bueno, cantó el tecolote, su canto triste, su canto como de un difunto, y la abuela se paró. Y cuando se para, dice que su cabellera, que era tan grande, era una serpiente. ¿Sí? Era una gran serpiente su cabellera. Y entonces fue al lugar donde cantó el búho, y nuevamente vieron esa hermosa flor de acucho, el cempasúchil. Y se maravilló tanto la abuela que olvidó la ola. También lo quiso tocar. Cuando tocó la flor, se empezó a multiplicar como por arte de magia, empezó a botar todo el lugar del inframundo. Se fue tapizando de flores de cempasúchil. Era una maravilla. El Tlacuache y el tecolote y la Tusa aprovecharon el momento en que la abuela estaban emocionados por todo lo que estaba pasando. Trataban de agarrar el fuego que no quemaba, pero no lo podían traer porque no se despegaba. En eso se entera la abuela y regresa. En ese regresar, el Tlacuache se asustó, se tropezó y cayó en la olla del fuego. Cuando sale, ya trae impregnada el fuego del inframundo, pero no lo está quemando, sino que se fusionó con esa energía y empezaron a salir corriendo. Y entonces salieron los vigilantes a perseguir animales de 1000 colores, pero no a animales descarnados. Todos los animales del inframundo tenían colores, ese era su cuerpo. Y bueno, de allí el tecolote le salen alas. Cuando le salen alas, ahí se sube el Tlacuache, ahí se sube la Tusa en el hombro y salen volando, pero con una guía de las flores que fueron creciendo en el camino. Y fue así como lograron salir del inframundo. No fue nada más el Tlacuache, sino que fue acompañado del tecolote.
Tolote y de la Tusa. Cuando llegaron a donde estaba el sol, el niño sol, que estaba temblando, no hicieron una fogata como hoy común se dice. Cuando llegó el Tlacuache, entregó el fuego del inframundo y el niño sol lo absorbió, se impregnó en su cuerpo, se fusionó y dejó de llorar. Por eso los abuelos siempre nos dicen, cada vez que el sol muere, para nosotros, para los abuelos que se pierde, se va al inframundo, tienen esa visión, se va a Xatapito, en el otro lado, a recargarse de energía. Se sigue repitiendo esa historia todos los días. El sol sigue recargándose al inframundo. ¿Y qué pasa en el inframundo? Que cuando nosotros vamos allá, no vamos a sufrir, vamos a ir a colocar algo de nuestra esencia, porque todavía el inframundo no se ha creado todo. Cada uno que va llegando va formando una creación en el inframundo. Así como en este plano terrenal, cada ser humano va haciendo una creación y le llamamos el don. Ese es el inframundo que contaban los abuelos. Este es en grandes rasgos de Tlacuache. Pero aparte de Tlacuache hay leyendas de la calandria, de la primavera, de muchos animales que recibieron al sol, y sobre todo el piscuyo también le bailó al sol. Por eso también nuestros hermanos de la sierra tienen una danza del piscuyo. Entonces, esto es muy rico, nuestra historia, nuestra cosmogonía, nuestro origen, y este es lo que yo les puedo comentar acerca de la cosmogonía totonaca, que quiero curarla. ¿Cómo curarla? Porque también se está sintetizando, ya está mezclado. ¿Qué es el niño Jesús? Pues no es el niño Jesús, es el niño sol, que en ese tiempo nació en este plano terrenal. Hay dos procesos del niño sol. Cuando nace como niño, donde están los 800 deidades, y cuando se crea el sol, cuando sube a las alturas, pero ya como joven, ya llega a la edad madura, donde se avienta en el fuego y hay una explosión. Pero ese es otro relato. Entonces hay dos acontecimientos del sol: uno es el nacimiento y otro es el proceso de la colocación de las alturas. Igualito como Cristo, que sube arriba y le crucifica, algo similar. A veces digo, a lo mejor nos vinieron a copiar, porque nuestra leyenda pues marca eso. Incluso cuando ya era joven, aquel joven sol que sube a las alturas, le dice a su abuela: quiero que me avientas mi lípide. Lípide es como una vara puntiaguda para que brote sangre, para que todas las frutas tengan sabor y color. ¿Sí? Por ejemplo, el tomate, según la cosmogonía de Totonaco, tiene la sangre del sol. La naranja, todo lo que se madura con el sol es esencia del sol y es muy nutritivo. O sea, los relatos también aprendemos de cosas muy importantes. Y bueno, pues eso es lo que yo les quería compartir, y de hecho esto lo estoy escribiendo en un gran libro sagrado. ¿Quiénes eran los 800 deidades? Y cuando se crea el sol, todas esas deidades se van al lugar de su origen. Los que iban a ser estrellas se fueron al cosmos, los que iban a ser dueños del mar se fueron al mar,
los que iban a ser dueños de la tierra, de las cuevas, se fueron a su lugar donde les correspondía. Y los que iban a ser guardianes de la noche se quedaron en la noche, y los que iban a ser guardianes del día se quedan en el día. Así fue, se quedaron 400 deidades de noche y 400 deidades de día. Por eso el número 8 nosotros tiene mucho significado. El número 8, los 4 días de haber nacido te hacen su promesa. Cuando trasciendes te pueden hacer los 4 días de haber fallecido, después los 8 días, después los 80 días, que se dice Atipushama, que tiene que ver 4 20 y te dan un 80, los 80 días de flores, el proceso de entender que ya estás en el Kali o en el inframundo. ¿Y por qué hablamos todavía de este tiempo? Porque estamos en este tiempo en que nuestros visitantes aún están aquí. Los ancestros que nos vinieron a visitar de Mimí aún están aquí. Ellos se van hasta el día 30, día de San Andrés, día en que dicen los abuelos Chash. Pero entramos en Kashyavana. ¿Qué es Kashyavana? Pues es nueva preparación para renovar el fuego. Para nosotros no es el año nuevo que se dice Nochebuena, es fiesta. No, es una renovación del espíritu, de tu esencia, para reconectarte con nuestros ancestros. Pastor Lagasería, gracias. No sé si hay una pregunta, pues adelante. Sí. Tengo entendido que ya lleva un determinado número de... Sí, de hecho, muchos me preguntan, ¿y cómo haces para hacer ese rostro? Pues no es tan fácil, aparentemente es fácil, pero no lo es. Yo soy escultor. Y una vez me dijeron, ¿y por qué no haces máscara y los tienes ahí? Si alguien viene, pues te los compra. Quise hacerlo y no pude sacar un rostro. Porque antes de hacer un rostro yo tengo que soñar. Si no lo sueño, no lo puedo hacer. Entonces, porque son rostros sagrados, ¿sí? No es tan fácil hacer, porque es una encomienda. Antes de escribir el libro, yo soñaba muchos rostros de deidades, de caritas sonrientes, de rostros antiguas. Caminaba y veía en la pared, en el suelo, en los lados, veía muchos rostros. Hoy que estoy escribiendo el libro, descansó mi sueño, porque ya entendí el mensaje, cuál era el propósito de esos sueños. Incluso vi desfilar esos 800 deidades, donde estaba yo aquí, como en esta forma sentado, y todos los deidades desfilaron delante de mí y pasaban así, como cuando hay desfile de militares. Pero esos no traen una ropa iguales, cada deidad tenía su propia vestimenta y su propio rostro y color. ¿Sí? Entonces todo eso se me quedó aquí grabado en mi mente, en mi cerebro. Como dice Andrés, tengo esa visión. No es el don, es la virtud que tienes, porque tiene espíritu el libro, el sueño tiene espíritu, el don tiene espíritu. Hay una conexión profunda. Yo quisiera saber si el libro que está usted escribiendo lo está escribiendo en español o en totonaco. En 2 lenguas. Ah, muy bien. Porque hace rato, por ejemplo, dio lectura Juanita Olarte a una historia, un cuento conocido para niños, pero no pertenece a la cultura totonaca. Entonces, si existen tantas leyendas, por ejemplo, como para los niños, para los jóvenes, no hay en dónde leerlas. No lo hay.